más importante en donde uno ve que la suela del zapato no se gasta. ¿Qué digo con esto? El Señor nos sostuvo en la suela del zapato, nos sostuvo en el auto, nos sostuvo en el alimento, nos sostuvo en cariño, en amor, en contención. Así que, si yo tengo que decir, esa fue otra etapa de nuestras vidas, que nos marcó mucho, nos marcó como familia. Ya mis hijos eran grandes, crecían, y a pesar de que en algún momento se apartaron del Señor, hoy puedo decir que esa semilla quedó, está. En el 2004 conseguí trabajo. Encontré un trabajo, yo le pedí al Señor que me diera un trabajo solamente, un trabajo bajo cobertura, porque necesitaba obra social. Y en una situación bastante complicada con el hermano Rivero, le dije, no aguanto más. Me habían hecho una oferta de hacer algo extraño, y al otro día el Señor volvió a demostrarme que estaba con nosotros. Me dio un trabajo. Y un trabajo por muchos años. Me acompañó, nos acompañó. Hoy es un momento de crisis. He vuelto a tener trabajo después de un periodo bastante prolongado. Los hermanos lo saben. Y en ese momento de crisis, en este momento de crisis, la empresa para la que trabajo estuvo cerrada, y el miércoles vuelve a cerrar hasta el 17 de julio. Pero el Señor nos sostiene, el Señor nos acompañó, el Señor nos hace probar de esa esperanza y esa fe que nos dice que tengamos en Él. Y puntualmente no me faltó el salario. ¿Se achicó? Sí, se achicó. Pero no nos hace faltar lo que necesitamos. Y hemos aprendido a vivir con lo necesario. Normalmente tenemos una mirada de superficie. Esa mirada de superficie es cortita, está basada en las necesidades cotidianas, está basada en lo que vemos a corto plazo, pero a veces perdemos esa visión de lo que tiene el Señor preparado para nosotros. Y en estos días leía Isaías 55 y me hizo ver algo más grande todavía. Isaías 55, el título de Isaías 55 es Misericordia gratuita para todos. Él no escatima misericordia, no escatima amor, no escatima estar al lado nuestro. Y esto me hace cada día, cada momento, cada hora, con mis hijos. Hay que animarse, hay que dar un pasito más. Y aún estando en Cristo, estando con los hermanos, la palabra de aliento, la palabra de acá estoy, la palabra de hermano, lo que necesites, la fe puesta en Él, la esperanza puesta en Él. Da por tierra con todo esto que estamos pasando. Es complicado, para muchos es complicado. La falta de trabajo, la falta de recursos, no alcanza, la situación económica, pero eso que Él entregó por nosotros en la cruz, ese amor hace que nosotros podamos llevar adelante toda esta situación. Por eso le digo, y les dije, 3 etapas. Conocí al Señor, no me solté de la mano, hizo todo lo que hizo con nuestra familia durante todos estos años, y hoy me enseñó y me enseña día a día, momento a momento, con ese abrazo que dice José, a que confiados en Él podemos llevar adelante esta situación. Así que sé que ustedes lo saben, pero hay que animarse cada día un poquitito más.
Sé que lo ponen en práctica, pero hay que animarse un poquitito más. Sé que forma parte de cada uno de ustedes. Hay que levantar la vista. Hermano, ¿qué necesitas? Acá estoy. Eso es lo que me pasó durante todos estos años, estos 27 años, y creo que el Señor lo ha demostrado con cada uno de ustedes, a los que conozco y a los que no conozco, porque sé que el Señor ha puesto en su corazón, en su mente, eh, el mismo sentir. Así que acá estoy, a disposición. Bueno, Nico, hermoso lo que contás. Tengo la oportunidad de conocerte porque sos mi amigo, aparte de mi hermano, y, y la verdad que creo que resumiste mucho lo que Dios hizo en tu vida, pero bueno, de una manera sintética, pero hay mucho más que aquellos que estamos cerca tuyo lo podemos entender o conocer porque vos abriste tu corazón hacia nosotros. Te agradezco por tus palabras, por lo que dijiste, y gracias porque fue de bendición para nosotros. Y para seguir adelante, como decís vos, no solamente nosotros y nuestras familias, Augusto, desmuteate y dale para adelante. Ahí estamos. Che, bueno, la verdad que no es fácil dar los testimonios porque uno se desnuda, ¿no? A principios del año pasado nos tocó dar el testimonio como matrimonio en una reunión de la noche y la verdad que no es sencillo, ¿no? Pero bueno, tuve menos tiempo que Nico, a mí me avisaron ayer que tenía que dar testimonio, así que casi ni tiempo de orar lo que había que decir, Nico. Así que sentite halagado de que te dieron más tiempo. Pero no, digamos, cuando uno tiene bien claro de dónde vino, me parece que no es complicado. En mi caso particular, yo lo tengo escrito hace mucho tiempo. Es una confidencia en todo caso, es parte de un libro que algún día espero publicar, o sea que es parte de lo... Entonces no me fue difícil achicar, ¿no? Pero creo que la idea es un poco contarles mi recorrido, de cómo llegué a Cristo, y me gustaría sobre el final dejarle 3, 4 puntitos de lo que me dejó este camino, ¿no? ¿Qué enseñanzas me dejó este recorrido a mí? Como para transmitirles porque les puede pasar, o quizás para tomarlo como propio. Yo, igual que Nico, digamos, soy de una extracción de un hogar católico, tradicional, hice la comunión, creo que era primera y segunda, hice la confirmación, bautizado, pero bueno, sabemos cómo es un poco la tradición católica, digamos, es como que no hay lo que nosotros entendemos, esto que conocemos como relación. Después me fui ya de adolescente internado al liceo militar, con lo cual siempre viví en una burbuja, o sea, solo iba a mi casa los fines de semana, con lo cual tampoco adherí eso, y con 17 años me fui a estudiar a 600 kilómetros a la universidad, que a mis papás los veía cada 6 meses, con lo cual, y hablaba con ellos cada un mes, con suerte, con lo cual siempre tuve lejos de esa influencia en ese sentido, pero como hasta ese momento había vivido en una etapa, en una burbuja, cuando yo llegué a la universidad, estamos hablando de los 80, con toda la efervescencia, bueno, me encontré con que la gente pensaba distinto, había otras ideas, vivía una revolución, era el advenimiento de la democracia, bueno, había otras ideas y me encontré con un montón de bibliografía que yo nunca había tenido en mis manos, y bueno, y ahí fui como, digamos, derrapando, llamando de alguna manera, y a su vez estudiando ingeniería, donde cada efecto tiene una causa, con lo cual todo debería tener una explicación lógica, científica, razonable, con lo cual, o sea, un combo explosivo, lejos de mi casa, con ideas nuevas, con gente que aporta otros tipos de ideas que son muy razonables también, que son difíciles de rebatir,
Bueno, y ahí me volqué, quedé en una situación, una etapa que yo denomino mi etapa de ateísmo puro y razonable, diría yo, en esa etapa. Bueno, me recibí, volví a mi ciudad, Paraná, me encontré con la que había sido mi novia en la adolescencia, que hoy es mi mujer, y me dice, todo bien, pero vos sabés que yo ahora estoy yendo a una iglesia evangélica. Dije, justo a mí me toca este. Y además estamos hablando 30 años atrás, cuando la iglesia evangélica era algo lo más cercano a una secta que uno tenía en la cabeza, ¿no? Entonces me dice, vos sos lógico, bueno, no podés hablar si no sabés. Tenés que venir a acompañarme y ver. Y después opinás. Y bueno, tocado el tipo, fui y encontré en realidad de que ahí sucedían cosas que a mí yo cuestionaba del aspecto religioso y que acá no sucedían en esta iglesia evangélica. No viene el caso ahora, pero no sucedían. Todas cosas que yo me había planteado como ilógica, acá no pasaban. Bueno, y ahí empezó lo que yo llamé la etapa del coqueteo, ¿no? Es como que yo la acompañaba, me parecían muy piola los mensajes, los valores eran muy similares a los que yo tenía, ¿no? Digamos, transcurrió una vida, nos casamos en la iglesia, los que conocen la iglesia de 5 de Maná, en el Bonita, en una esquina que es muy parecida a lo que son los templos de los mormones, así termina en puntita. Y bueno, y así transcurrió unos cuantos años. Yo acompañaba, pero no había ningún compromiso, y lejos de tenerlo, ¿no? Bueno, y cuando nos vinimos a Rosario, que nos empezamos a congregar en la iglesia del centro, ahí con el pastor Amarillo, el pastor Amarillo me mandaba, esto me enteré después, me mandaba gente para convencerme, ¿no? Bueno, y venía con el librito, venía con las 4 leyes, venía con el gozo. Entonces, y me he disculpado mucho con esta gente, los vapuleaban, ¿no? Porque empezaba con cuestionamiento científico, lógico, y bueno, hasta que el pastor Amarillo, con mucha paciencia, se ocupó él, me preguntó en un bar por qué creía que yo tenía que ir al cielo. Yo le dije, ¿qué le dije? Porque era buen tipo, porque yo no había matado a nadie, no robado, mis padres me criaron con... Entonces dice, bueno, no es así. Dice, no es así. Porque uno va al cielo por aceptar a Jesucristo como un regalo. Y bueno, me planteó el plan de... Bueno, le digo, ¿y quién dice eso? Lo dice la Biblia. Y digo, vos decís que la Biblia es cierto, pero yo no tengo ninguna prueba de que así lo fuera, está escrita por hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y no está nada demostrado de lo que está ahí. Dijo, bueno, ok, por ese lado viene la cosa. Bueno, se apareció en mi casa con 20 libros, un alto así de libros, de apologética, fundamentos científicos, históricos, y dice, bueno, toma, aquí está, y vamos a ver qué conclusión. Bueno, yo soy una persona muy lectora, me los devoré, y me encontré al final de ese recorrido con un montón de evidencia, que tuve que tomar una decisión. Y este es el tema. Uno tiene que decidir en la vida. Yo me encontré con la evidencia que yo creía científica y cierta, y me encontré con la evidencia de la verdad. Y yo seguía con dudas, pero me pareció razonable darle una oportunidad al cristianismo. Me pareció que había, a ver, ¿cómo decirlo de alguna manera? Dije, voy a darle la oportunidad, que no me quedé en esa negativa absoluta. Y dije, bueno, aquí estoy, Señor. Hacé conmigo lo que tengas que hacer. ¿Sí? Y a ver si todo lo que vos me decís que es cierto ocurre, que es cierto. Y bueno, y la verdad que no sentí ninguna explosión, no me tiraron del caballo como a Pablo, nada pasó, nada sucedió. No me acuerdo cuándo sucedió esto,
no fue un momento de mi vida. Fue un proceso donde empecé a caminar ese camino y a darme cuenta que era realmente la verdad, era el camino correcto. Y el Señor, bueno, y aquí estoy, sigue sorprendiéndome día a día. Por supuesto que hubo valles, por supuesto que hubo alturas, momentos desgraciados, antes y después, siempre ocurrieron, ¿eh? Pero un montón de, bueno, muchos lo saben, yo llegué, con la época del 2002 nosotros perdimos la casa, digamos, ¿no? Teníamos la plata para comprar una casa en el banco y quedó en el banco y perdimos la casa, ¿no? Bueno, pero sin embargo el Señor es fiel, ¿eh? Como dice muchas veces en la palabra y lo repite, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Es así. Ahora, obviamente, no me gusta como soy del todo, sigo tratando de ser una persona conforme a lo que Él, a su corazón, a lo que Él pretende. Tengo un montón de cosas para mejorar, me sigo enchinchando, me sigo enojando, sigo dudando. Cuando miro al cielo, digo, ¿y dónde está Dios? A ver, ¿qué sería? ¿Cómo lo podría? Intento imaginármelo, pero sé que está, sé que está. Pero todo pasó por un tema de decisión, que es lo que me parece que nosotros debemos en la vida decidir. Y para terminar, ¿qué me gustaría transmitirles? 3, 4 o 5 puntitos que me macheteé aquí. Primero, les quiero aclarar que yo no sentí nada antes y después. Yo no tenía un vacío, a mí no me faltaba nada, que sentía que me tenía algo que me... Yo nunca sentí nada de eso antes de conocer al Señor. Es algo muy bueno por algo mucho mejor, por algo de excelencia. Y acá empieza a estar el concepto del propósito. Todo empieza a tener un propósito en la vida. Lo que se denomina, bueno, la cosmovisión cristiana, de que por qué vivimos, por qué morimos. Todo empieza a tener sentido y a ser razonable, que es lo que yo buscaba. Hay bueno, el pastor Tim Keller acaba de sacar un libro que está muy de moda, que es razonable creer en Dios. Obviamente yo me sentí muy identificado con esto. Yo encuentro que mi fe es muy razonable. No quiero ser un hereje o un atrevido con Hebreos cuando dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Bueno, no, yo la veo día a día. Mi fe está basada y sustentada, ahí lo tiene el pastor, le está haciendo publicidad al pastor. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cada persona es única a la hora de predicarles, ¿sí? Tenemos que ser lo suficientemente creativos para hablar y transmitir el mensaje del Evangelio. Por supuesto que el Señor es el que en definitiva va a cosechar, pero tenemos que ser inteligentes. Conmigo no funcionó las 4 leyes, el librito, y que vos tenés un vacío y necesitas al Señor. La persona buscó el camino, se adaptó para llevarme a Cristo. Y esto me ha permitido a mí, porque yo me muevo en un ambiente profesional, intelectual, todos mis compañeros tienen este tipo de razonamientos, y bueno, me ha permitido a mí decir, yo era como vos, y sin embargo aquí estoy. Y por último, me gustaría también, para los que tienen hijos más chicos, sobre todo, que no los criemos en una burbuja y ayudémosles a pensar, porque se van a encontrar, sobre todo en la etapa de universidad, con esto que yo me encontré. Es la etapa más crítica, está estudiado que donde los jóvenes se alejan más del Evangelio, en la etapa esta de salida de la secundaria, porque empiezan a tener otros compañeros, otro tipo de reuniones, de estudios. Entonces no preparemos a nuestros chicos en valores, pero fundamentalmente basados en lo razonable, aprender a que piensen y que puedan argumentar sabiendo que son dueños de la verdad. Ese es un poquito mi testimonio. No es,
Yo sé que no es dramático como muchos una vez escuchan los cultos. Quizás mi recorrido es muy distinto al de todos, pero bueno, así es la cosa, amigos, decidir. Y les dejo una frase que me gustó mucho, que dice, porque el otro día un muchacho en la iglesia me planteaba, bueno, el otro día, cuando nos podíamos reunir, que él tiene en su trabajo gente que le pega unas palizas con el tema de la ciencia y él no sabe qué decir, ¿no? Y yo le decía, mira, no le des bolilla, porque la poca ciencia te aleja de Dios y la mucha ciencia te acerca a Dios, ¿sí? Entonces yo me acerqué a una fe razonable, pero soy yo. Pero en definitiva, uno tiene que tomar decisiones. Eso es todo. Bueno, gracias Augusto por tu testimonio. La verdad que algo diferente, nunca había escuchado un testimonio como el tuyo, pero bueno, ahí vemos lo que es Dios con cada uno, ¿no? Cuando Dios nos abraza con ese amor que no nos podemos resistir, es maravilloso. Gracias por tu tiempo y por haberlo preparado, y perdóname que te avisé ayer. Pido públicamente perdón. Pero sabía que usted era un tipo preparado Nah, para esto, o que tenía por lo menos algún machete o algo en todo. Gracias, Hugo. Muy acá está el bien, muy machete. bien. Luis, seguimos con vos. Muteo, ¿eh? Dale. Yo también. Sí, no, yo pensaba mientras escuchaba, ¿no?, las diferencias y cómo Dios trata con cada uno de nosotros de formas totalmente personales. Es decir, Dios es un Dios personal. En el Antiguo Testamento encontramos un Dios de pueblo, un Dios que tenía que ver con toda una identidad de pueblo, de ser Israel como nación, pero en el Nuevo Testamento encontramos un Dios totalmente personal, que trabaja y que trata con cada uno de nosotros de una manera única. Aunque también esto se vio en el Antiguo Testamento, porque la zarza ardiente fue con Moisés y no la repitió con nadie más. Es decir, Dios trabaja con formas personales con cada uno de sus hijos. Y evidentemente pensaba, ¿no? Cuando lo escuchaba a Augusto hablar, pensaba en cuántas personas intentando a través de la ciencia o del fundamentalismo, de lo que sea, comprobar de que Dios no existe, han llegado a la fe, o han conocido a Dios en esta intención de fundamentar la no existencia, ¿no? Y la verdad que está bueno poder pensarlo, de que tenemos que tener herramientas y estrategias para poder compartir el Evangelio en base no a lo que estoy acostumbrado yo o a la metodología que yo tengo, sino a la realidad de la persona que está enfrente mío, ¿no? Y eso es un abanico, es totalmente variable. Personas destruidas, totalmente agujereadas, con vidas derrumbadas, que necesitan aliento, personas que te pueden plantear, como bien decía, ¿y yo para qué necesito a Dios? Estoy sano, tengo familia, estoy bien económicamente, ¿para qué? Que me lo han planteado también. Tengo familiares que me han planteado esto, ¿no? De decirme, y está bien, lo que pasa es que Dios es para el pobre, para el que necesita. No pobre de dinero, sino el pobre, el que está enfermo, el que tiene una necesidad. Yo no necesito de Dios. Y yo creo que en esto también tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que nos dé conforme a cómo y de qué manera llegar a cada persona, ¿no? Y que esa palabra viva pueda dar fruto. Lo hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, Dios utiliza a su iglesia en esta tierra. Es una responsabilidad, es un mandato que el Señor nos dejó, ¿no? Ir y hacer discípulos. Así que bueno, no sé si alguno de ustedes quiere compartir algo más o agregar algo, compartir algo, pero si no, yo quería compartir algunas cositas pequeñas con ustedes. Son 3 puntitos que en esta noche quería que estuviéramos de alguna manera pensando o reflexionando. Y en estos 3 puntos, como bien por ahí escuchábamos, ya sea en los testimonios o en lo que uno escucha diariamente o cuando uno prende la televisión, uno se da cuenta de que de alguna manera este es un tiempo signado por la incertidumbre, por la duda, por el temor en muchos casos. Y pensaba, el primer punto que quería tocar con ustedes tiene que ver con el miedo. Miedo y ansiedad, por así decirlo, ¿no? Ese sería el denominador de este primer punto. Y que podamos compartir, ¿no? A ver, yo no te voy a decir que abras tu corazón en el medio de un Zoom con un montón de gente que nos está mirando y que digas a qué tenés miedo hoy. Pero yo me animo a pensar y a creer de que realmente
muchos de nosotros tal vez tengamos miedos en este tiempo puntual. Miedos desde la salud, desde lo económico, de un montón de áreas en nuestra vida. O si no lo tenemos en este momento, en algún momento de nuestra vida hemos tenido miedo. Algo nos atemorizó. Hubo un momento en nuestra vida que sentimos miedo, ¿no? ¿Y qué es el miedo? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es el miedo? Y acá me gustaría, no quiero hacer un monólogo, quiero que podamos hablar, que ustedes puedan opinar. Creo que está buenísimo esto de vernos, de escucharnos. Mientras yo me tomo un tecito, el que quiera, y desmutea el micrófono y podemos compartir. ¿Qué es el miedo? De a uno. Sin pedir permiso. Largue nomás, hable. ¿Qué consideran el miedo? Sensación de peligro, o lo que produce, la sensación que produce el peligro, real o no, porque a veces es un fantasma, ¿no? Muy bien. Es decir, el miedo es el instinto básico, la reacción primaria que tenemos ante una situación que nos proporciona un peligro que posiblemente sea real o no, pero que es inminente. Ahora, ¿qué nos puede producir miedo? ¿Qué cosas pueden darnos miedo? Cualquier cosa. Hay cosas que seguramente me pueden dar miedo a mí que no te lo pueden dar a vos. O al revés, hay cosas que te pueden dar miedo a vos que no me lo van a dar a mí. Es decir, es muy subjetivo de la persona, es decir, es muy propio de la persona esto de tener miedos, y de a qué le tengo miedo o a qué no. Y tiene que ver mucho también con la mochila que traemos, con la crianza que hemos tenido, con la forma en que hemos sido formados, con las experiencias de vida que hemos tenido. Seguramente aquellas personas que han tenido una pérdida de algún familiar o algo, tienen este temor a perder un familiar. Las personas que de alguna manera han vivido en escasez, o que yo tengo familiares que han vivido lamentablemente en escasez económica en su infancia, es el miedo a no tener con qué poner un plato de comida al día de mañana en la mesa, ¿no? Entonces, los miedos pueden ser muy diferentes y hay muchos, por así decirlo, desencadenantes que pueden generar miedo. Y tal vez lo que para mí es una pavada, para vos puede ser un mundo. O al revés. Lo que es un mundo para mí, vos lo mirás y decís, pero esto es una pavada. ¿Por qué? Porque a vos no te genera este miedo o este temor. Y disculpen si en el medio voy haciendo un impas, pero voy admitiendo algunos que me van pidiendo solicitud de ingreso. Ahora, ¿para qué nos sirve el miedo? ¿Para qué Dios nos dio la capacidad de tener miedo? ¿Por qué el Señor nos permitió esta emoción primaria del miedo? Bueno, fundamentalmente nos sirve para reaccionar. Es decir, si no tuviéramos miedo, es como un mecanismo de autodefensa innato que tenemos, ¿no? Cuando uno tiene miedo, automáticamente reacciona. Y la función de esto sería, por así decirlo, en rasgos generales, la de poder escapar de forma eficaz ante cualquier peligro que sea inminente. Y cuando el otro día teníamos esta charla que tuvimos con Miguel Equisian, que él habló sobre los miedos, él decía que hay 3 formas de encarar el miedo, ¿no? O la situación que estamos viviendo. Y una era el hecho de no reconocerlo, de no tomarlo en cuenta, de no ser conscientes, como que no pasa nada. Que en esta pandemia encontramos un montón de gente que, nada, no pasa nada, ¿verdad? Es decir, se va al extremo de que está todo bien, a mí no me va a pasar o a mí no me va a tocar. Y la otra es la de confrontar, de pensar que uno tiene que, de alguna manera, no sé, salir a dar batalla contra todo. Y Equisian nos decía la otra vez de que la posición correcta, o lo mejor es un equilibrio que es la de afrontar, es decir, no la de ignorar ni la de confrontar, sino la de afrontar. Ahora, ¿cómo afrontamos el miedo? Hay, por así decirlo, yo encontré 4 maneras o 4 formas de afrontar nuestros miedos. Y tienen que ver que este estímulo que sentimos, que es amenazador, en primer lugar puede inmovilizarnos. Nuestra manera de reaccionar frente al miedo es paralizarnos, es inmovilizarnos. Podemos responder con un ataque en el momento que tenemos miedo. Reaccionamos atacando. Podemos huir o retirarnos, o bien podemos defendernos. Son las 4 formas que tenemos de responder al miedo. Inmovilizarnos, quedarnos perplejos, que no sabemos qué hacer. Amenazar o atacar, es decir, responder con un quiero vale 4, ¿no? Quiero retruco, quiero vale 4. Retirarnos, decir me voy al mazo.
o bien evitar el ataque y buscar de esquivar la situación. Ahora, como dijimos, el miedo es una emoción primaria y nos resulta muy útil a la hora de escapar ante un peligro o alguna situación que se nos presente. Pero sin embargo, no tenemos que olvidar que también el miedo puede ser una barrera que nos impida vivir una vida plena. Y hay un pasaje que me venía a la mente y que lo quería citar con ustedes, que es conocidísimo, 1 Pedro 5:8, que nos dice que estemos alertas. Dice, está alerta, nos dice el apóstol Pedro, porque nos tenemos que cuidar de nuestro gran enemigo, que es Satanás, el diablo, porque dice que anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y siempre, desde hace muchos años, me hice esta pregunta cuando leí este pasaje: ¿por qué cita león rugiente? ¿Por qué no cita león feroz? ¿Por qué? Porque precisamente la condición del rugido del león paraliza la presa. Y Satanás lo que busca, lo que intenta hacer, es paralizarte. Es meterte un miedo que te paralice. Y es por eso entonces de que el miedo puede ser algo sano, algo que nos ayuda a salir del peligro, algo que nos ayuda a defendernos, pero si no lo sabemos administrar, si no lo sabemos manejar, se nos vuelve en contra y puede terminar paralizando nuestra vida, desde lo espiritual hasta lo emocional, hasta lo relacional. Como decíamos, en caso de que fuese excesivo, el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente, nos dificulta, nos complica el hecho de poder disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o de los grandes placeres que nos permite Dios en esta vida. Y el miedo, como muchos de ustedes sabrán, yo no les voy a traer ninguna novedad, puede dar lugar a diferentes trastornos psicológicos. Estos son cosas que uno ha leído, es decir, acá uno toca totalmente de oído, ¿no? Pero son cosas que está bueno poder charlarlas y poder entre hombres poder sentirnos de que no estamos solos y que muchas veces ese miedo que uno tiene también lo comparte con otro hombre, con otro varón, ¿no? Y yo creo que también parte de la misión de la iglesia o de la razón de ser de la iglesia tiene que ver con esto, de estar unánimes, de compartir, pero también de exhortarnos, de acompañarnos y de ayudarnos a llevar las cargas, ¿no? Y cuando estos miedos de alguna manera se vuelven trastornos o se complican, podemos destacar que empezamos con trastornos obsesivos compulsivos, podemos tener trastornos de ansiedad, podemos tener ataque de pánico, síndrome de estrés postraumático. ¿Cuántas veces nos pasa? A ver, todos me decían de que yo no me iba a volver a subir una moto después de mi accidente, ¿no? Porque precisamente el síndrome del estrés postraumático radica en esto, de que uno, ante la situación, no sé, tuviste un accidente con un auto grave y cuando te tenés que volver a subir al auto es como que te agarra un miedo, un pánico que no podés subirte, ¿no? Y son cosas que realmente son mucho más reales o más comunes de lo que pensamos. Este tipo de cosas como el TOC o los trastornos obsesivos compulsivos, yo conozco un montón de gente que los trae. ¿Cuántos casos encontramos hoy de cuántas personas, hermanos, familiares, están viviendo trastornos de ansiedad? Que es como que están todo el tiempo esperando algo o ansiosos por algo y no pueden de alguna manera encontrar paz o tranquilidad. Ataques de pánico, estamos rodeados de esto y cada vez es más común. A mí me pasa, por ejemplo, en la empresa en la que estoy, de que uno lo escucha cada vez más. Y este síndrome postraumático también. Ahora, las fobias, que viene del griego fobo, tiene que ver con esto también. ¿Qué es una fobia? Es algo que queremos evitar sí o sí. Es decir, el que tiene fobia a algo, si tenés fobia a estar encerrado, no te vas a subir a un ascensor ni a palos. Es decir, lo vas a evitar, te vas a subir 36 pisos por escalera, pero no vas a subir al ascensor. Es la sensación de miedo que es desproporcionada en comparación con el peligro que realmente existe. Es decir, la fobia es algo que te da mucho más temor o más miedo del peligro que es real. La fobia te produce un cierto grado de desasosiego, de malestar, y aparte, en la gran mayoría, casi en el 90 y pico % de los casos, no existe una justificación real de este sentimiento que estoy teniendo. Todo esto tiene que ver con la forma en que estamos viviendo. Todo esto tiene que ver con la realidad y que se potencia, se exacerba con esta cuestión que estamos viviendo de la cuarentena, de mucha gente que tiene este miedo a enfermarse o a salir y si toco el picaporte y si voy a comprar, y tal vez alguno no tenga miedo a enfermarse, pero entiende y sabe de que todo esto va a tener una consecuencia económica, como bien escuchábamos antes en los testimonios, de que va a haber un antes y un después, y qué va a pasar con mi trabajo, y qué va a pasar con mi solvencia económica, y
y hay un montón de miedos que empiezan a generarse y que el enemigo, como león rugiente, viene, y tampoco toda la culpa es de Satanás, porque tiene su parte, pero nosotros tenemos también una muy importante, y nosotros damos lugar. Entonces yo quería citarte Isaías 41, donde la palabra de Dios nos dice, no tengas miedo, el Señor te lo dice a vos y me lo dice a mí, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te voy a dar fuerzas y te voy a ayudar. Te voy a sostener con mi mano derecha victoriosa. Y te digo, dice el Señor, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. El Salmo 56, 3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Josué 1:9, conocidísimo por todos nosotros. Yo te dije, te ordené, te mandé a que seas fuerte y valiente, que no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y ese donde quiera que vayas incluye o no pandemia. Va más allá de la realidad que podamos estar viviendo. Filipenses 4, versículos 6 al 7, dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que el miedo realmente en nuestras vidas sea la manifestación de que debemos activar mecanismos de defensa. Y la mejor defensa que tenemos es refugiarnos en este Dios que es sobrenatural, que está por encima de cualquier situación que podamos vivir. Que el miedo no nos paralice, que no nos haga desistir o que haga que nos escapemos, sino que realmente ni ninguneemos la situación y digamos que no pasa nada cuando el tren viene de frente y nos lleva puestos, y que tampoco salgamos a pelear batallas que no tenemos que pelear, sino que podamos realmente afrontar en el Señor y en la fuerza que el Señor nos da la situación que pueda presentarse. Y confiando en lo que dice la palabra de Dios, que Él no permitirá que nada que no podamos superar junto con Él se nos presente por delante, sino que juntamente con toda situación compleja, también Él nos va a dar la salida. Ahora, como decíamos antes, son cosas que conocemos todos, son cosas que sabemos tal vez muchos de nosotros desde chicos. Ahora, qué riqueza está no solamente en saberlas, sino en poder experimentarlas, en poder vivirlas, en poder soltar, en poder de alguna manera entregarnos y decir, bueno, Señor, esto es tu batalla. Y hay un montón de cosas a las cuales yo no tengo respuesta. Hay cosas que yo no sé cómo voy a afrontar. Yo no sé qué va a pasar. Pero que yo no sepa no quiere decir que vos no sepas. Vos sí lo sabés. El segundo punto que quería compartir con ustedes tiene que ver con la nueva normalidad. ¿Qué opinan ustedes de la nueva normalidad? ¿Qué me pueden definir? ¿Qué pueden entender ustedes por nueva normalidad? A ver, Marce, ahí va Cintra, va a desmutear, te vi con la manita ahí. Sí, iba a hablar, callar a la familia. No, la nueva normalidad estimo que es adaptarte a un cambio. El cambio es adaptarse a lo nuevo, a estas cosas, estar de vuelta antes no estamos acostumbrados a conectarnos a través de una computadora, un celular. Esto es una nueva normalidad, es hacer algo distinto, hacer algo que no estamos acostumbrados. La nueva normalidad es ir a una ferretería y sin que te lo digan, hacer distancia y estar a 2 metros de las personas, no sé, en los parques estar distanciados, en lugar de agarrar uno cuando, ¿qué agarra? Agarra la llave del auto, agarra la billetera, el celular, y ahora decir, che, algo me falta, ¿qué me estoy olvidando? El barbijo. Entonces, bueno, son las cosas nuevas que uno se está adaptando y qué sé yo, es duro o es distinto, qué sé yo, eso es la nueva normalidad que yo veo, qué sé yo. Ahora, mi pregunta es, de alguna manera nos quieren definir lo que es una nueva normalidad, ¿no? Y la normalidad es una. Lo normal es algo. Una nueva normalidad, no sé si es correcto el nombre de nueva normalidad. Tal vez sería la nueva forma o las nuevas prácticas, pero normalidad es como que de alguna manera viene con el combo, te quieren incluir por debajo de la puerta,
algo que no es normal. Es decir, no es normal que yo tenga que saludarte con el codo. No es una nueva normalidad, es una nueva forma de saludarnos, por la cuestión de la pandemia, por la cuestión del contagio, pero eso no es normal. Que yo tenga que salir todo el tiempo y estar con barbijo, no es normal. Lo normal es que yo salga como viví los 46 años de vida que tengo, y no como ahora que en los últimos 3 meses, si no salí con barbijo, no podés salir. Lo normal es que yo pueda ir a la casa de un ser querido o de un amigo cuando yo quiera, y no cuando el gobierno o el Estado o quien sea me estipule un día y un horario para ir. Lo normal es que yo, si quiero ir con mi señora a un restaurante, pueda comer y no me tenga que ir a las 11 porque a las 11 cierra por toda esta cuestión de la pandemia. No sé si se entiende. A ver, che, Marce, vos ahí pusiste la manito. Cintra. Sí, lo que sucede es que o tratan de hacer confundir lo que es normal con lo que es común. Entonces, o sea, o lo habitual. Hoy lo habitual no es lo normal, o lo común. Dice, no, es normal que suceda tal cosa. No, no es normal que suceda. Es habitual que pase o es común. Y lo común no es normal. Puede ser que sea general, pero no termina siendo lo que realmente pretenderían ser que sea algo normal. Una de las cosas que buscaba y que analizaba era que esto con respecto a la normalidad, o qué es normalidad. Si alguno de ustedes quiere hablar, hágame seña, levánteme la mano. Yo estoy, entre que estoy mirando lo que tengo que aceptar porque por ahí se le corta internet y lo que estoy hablando, córtenme, háganme seña, háblenme. Lo normal o la normalidad o lo normativo son conceptos que nosotros hemos creado como sociedad para tratar de definir el conjunto de las normas precisamente que regulan nuestra convivencia. Es decir, bueno, lo normal dentro de esta sociedad está estipulado o está dentro de estos parámetros, ¿no? Es el comportamiento de las mayorías, son los lugares comunes que tenemos y la lógica de nuestra sociedad. Ahora, la normalidad es un comportamiento que está vinculado a la conducta del sujeto y que no muestra diferencias significativas respecto a la conducta del resto de su comunidad. Es decir, lo pongo en pocas palabras. ¿Por qué hablo de la comunidad del sujeto? Porque que vos uses pollera en Escocia no pasa nada. Es normal. Ahora, bueno, hoy en día tal vez no pase nada acá, pero hace unos años atrás vos salías en pollera a la calle y no era normal, ¿sí? Lamentablemente en estos días estamos sufriendo, desde mi punto de vista, esto de la celebración de algo que no tenemos que celebrar, ¿no? No hay nada para celebrar, al contrario, la decadencia del género humano. Pero esto de la normalidad radica también con leyes de convivencia que tenemos todos en común. Entonces, un escocés con pollera, en Escocia no pasa nada. Ahora, en Argentina o en Rosario andando con una pollera, más de uno lo va a mirar raro. O por lo menos en otro tiempo lo va a mirar raro, ¿no? Lo va a mirar raro. Entonces, esta normalidad también tiene que ver con la hegemonía o el dominio de algo o de alguien sobre el resto. Es decir, que alguien diga qué está bien o qué está mal. ¿Se entiende o estoy siendo muy rebuscado con lo que estoy planteando? ¿Se entiende por ahí lo que quiero expresar? Es decir, la norma, lo que sí se debe hacer o no se debe hacer, está determinado por las personas que tienen el poder de decidir qué o quién es normal. Y qué o quién no lo es. La perspectiva de lo normal en un grupo se termina convirtiendo entonces en hegemónica o en empoderada, en la que controla, cuando ese grupo tiene el poder y puede transmitir a los demás a través de ¿qué? De la cultura, de la información, los noticieros, lo prendés y está todo el tiempo, de la propaganda, o bien, en el último caso, de la fuerza, imponiéndolo, la cosmovisión del mundo. Es decir, los intereses, los conceptos o la concepción sobre la normalidad, sobre cómo son las cosas o cómo deben ser. ¿A qué voy con esto? A que nos están bombardeando de que lo normal es que vivamos de una manera que no es la normal. Y mi pregunta es, a ver, con los últimos años, de a poquito, ¿no fuimos viviendo esto? ¿La normalidad no se vio distorsionada? ¿Hoy no termina siendo normal la estafa o la falta de palabra? ¿O no nos pasa de que ya cuando vos escuchás sobre una estafa no te sorprende? Porque ya pasa a ser normal. O que alguien no cumpla con su palabra, ya es algo que pasa a ser normal, es parte de la normalidad.
Cuando yo era pibe, cuando era chico, el que se fumaba un porro lo hacía recontra escondido. Hoy en día pasan fumando marihuana por cualquier lugar en el centro y sin ningún problema. Ya es normal fumar marihuana o fumarse un porro en cualquier lugar sin temor a que te lleve la yuta o la cana, como se decía antes, ¿no? Hoy en día es normal la fornicación y el adulterio. Y yo estoy hablando, a ver, si vamos a 50 o 60 años atrás, son todas cosas que eran, no digo que no sucedían, ¿sí? Pero había como una cuestión de sociedad, que había una cierta ética, una cuestión de valores que se han perdido, y que hoy en día se volvió normal lo que hace 50 años no era normal. Hoy en día nos parece normal escuchar de que hay un ajuste por balacera en Rosario todos los días. Entonces, es como que de alguna manera se fueron tornando o haciéndose normales cosas, y esto tiene que ver para mí con una cuestión espiritual, que no son normales. Ahora, la pregunta que yo quisiera que nos podamos hacer en esta noche, porque de alguna manera también a través del tiempo resulta normal excluir a Dios de la vida de la humanidad, donde antes de alguna manera había cierto respeto, cierta vigencia de lo que Dios podía llegar a decir o lo que Dios podía llegar a querer. Hoy en día, a la gran mayoría de la sociedad no le interesa, no pesa en su balanza esto. Entonces la pregunta es, ¿existe entonces esto de una nueva normalidad? ¿O en realidad lo que estamos buscando a nivel social es llamar normal a aquello que no lo es para que no parezca tan malo, para que no se note tanto? ¿Cuánto afecta psicológicamente e inconscientemente esto a la humanidad, a todos nosotros? Y en esto sí quiero que podamos hacer un balance, ¿no? Tal vez, y digo tal vez porque esto no es sine qua non, tal vez en muchos de nosotros que ya de alguna manera estamos formados con un criterio, con una personalidad, todo esto pueda afectarnos un poco. A los jóvenes para mí les afecta mucho más. Ni hablar a los adolescentes. Y sí estoy convencido que le afecta muchísimo a los niños, porque crecen en una sociedad donde, por ejemplo, los más chiquititos, ya es normal que se festeje el día del orgullo gay. Ya es parte de su sociedad, es parte de lo normal. Es normal que papá con papá vayan a buscar al compañerito en el jardín. Es normal que haya violencia. Es normal que la gente no busque de Dios. Es decir, toda esta normalidad, esta nueva normalidad que de alguna manera hoy en día también se sigue implementando con toda esta cuestión de la cuarentena y que nos quieren decir de alguna manera cómo tenemos que vivir o no, termina generando una nueva normalidad donde los límites, los valores y el responder como humanidad de forma unánime a proclamas o a formulaciones es el comienzo para mí de una nueva época, una nueva concepción de lo que se debe hacer o lo que se puede hacer. Entonces, está abierto si alguno de ustedes quiere agregar algo, quiere discutir o quiere poner una idea contraria. ¿Por qué sucede todo esto? Sí, Walter. Mira, bueno, miren, para mí el cambio de normalidad tiene que ver con el cambio de valores en la sociedad. Esta charla una vez la tuvimos en la fábrica, estábamos comiendo con los compañeros y empezamos a hablar de los cambios, ¿no? Y que la mayoría lamentablemente decía que los cambios eran buenos, ¿no? Y yo les decía, yo trabajaba en una planta donde se fabricaban máquinas. Digo, bueno, si los cambios buenos, cambiemos el metro, o sea, que un metro ya no sea 100 centímetros, sino que sea hoy 105, mañana 108, y vamos a ver en 10 años dónde metemos una máquina. No metemos nunca más una máquina, porque cada uno va a tomar su normalidad, como estamos hablando ahora, como les convenga, ¿no? O sea, que se cambien las cosas que quieren y les conviene. No todo, porque si los cambios serían buenos, bueno, cambiemos los 24 horas, cambiemos el metro, cambiemos las medidas, y esto se termina siendo un caos. Que, dicho sea de paso, estamos camino a un caos con todos los cambios que están pasando. Así que la normalidad la podríamos tomar como una avivada para acomodar las cosas a la concupiscencia de la humanidad. Me parece que por ahí pasa. Gracias, Walter. José.
yo tal vez cambiaría la palabra normal por algo habitual. O sea, yo creo que hay cosas o sea, depende de donde uno, cómo uno crea los conceptos que tiene de la vida, lo que uno aprendió. Nosotros estamos basados en la palabra y tal vez creo que hay muchas cosas que se volvieron, como vos dijiste, habituales. Por ejemplo, qué sé yo, que se fume un porro adelante de quien sea, de que dos mujeres se besen en un bar adelante de tus hijos o adelante tuyos como algo, pasó a ser habitual. Pero el concepto de normal, o sea, lo tiene particularmente cada uno, como fue criado, o lo que conoce, o lo que sabe de la vida, y el otro día hablábamos en la mesa con mis hijos y podíamos hablar de que esas cosas no encajaban dentro de nuestros principios. O sea, que uno tal vez podría transmitir a los hijos lo que no encajaban dentro de lo que uno había sido enseñado, no solamente a nivel familiar, sino a nivel espiritual. Porque el mundo te quiere mostrar eso, que esto es, que ya esto está dentro de la normalidad, como dijiste vos. Pero creo que también ahí es nuestra responsabilidad como padres de decir esto no, esto Dios no lo quiere, esto Dios no le agrada. El otro día hablaba con un amigo y hablábamos del tema del aborto y de la homosexualidad, y estaba él y estaba la esposa. Y él, a pesar de que no va a una iglesia, tiene unos principios muy parecidos a los míos y a los nuestros, pero la esposa me planteaba otras cosas. Entonces, yo le decía lo que yo creía en base a lo que Dios me creía de parte de Dios, pero en una parte me aceptó y en otra parte siguió pensando como ella quería. O sea, por eso te digo, tal vez lo que quería recalcar era que a veces sí habitual, pero no normal, mucho más calibrado desde el punto de vista de Dios. No. Alfredo. Creo que tendríamos que diferenciar o separar lo que está bien de lo que está mal y a su vez de lo que es normal y lo que no es normal. Es decir, no confundir normalidad con lo que está bien o lo que está mal. Yo hace poco te vas a todos lados. Menos mal que no alquilé ningún cochecito, porque cuando iba en el colectivo, en el transporte, manejaban por en vez de como nosotros, que manejamos por la derecha, manejaban por la izquierda. Y el volante está ahí, era para mí contramano. Como los trenes acá en Argentina, que circulan al revés de la circulación normal de cualquier vehículo. Y ahí la norma era manejar al revés de lo que manejamos nosotros. No está ni bien ni mal. Es algo que se acuerda. Ahora, a veces las normas van de la mano de lo que está bien y a veces de lo que está mal. El tema de la normalidad creo que cuando intentamos ir, por ejemplo, contra lo natural. Hay cosas naturales que son normales. Y entonces uno dice, lo normal para esto, para lo biológico, por ejemplo, es lo natural. Y ahí no es que pone la norma la costumbre de la sociedad, sino que la norma viene ya impuesta por aquello que nos sostiene, que es la naturaleza. Y bueno, los que creemos ponemos un escalón más, que es lo de Dios. Por eso yo digo que a veces las normas se van haciendo a través del tiempo. Y pica, 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 hasta que rompe la piedra. Y lo estamos viendo ahora. Todes, ¿no? Es decir, van tratando de imponer
Yo no digo si está bien o está mal, simplemente se va. Las normas son buenas y los cambios son buenos. Lo que nosotros tenemos que saber y entender, y la Biblia nos lo dice, es no os conforméis, no se dejen embolsar, diríamos, por las normas que a veces pone el hombre. Y eso es lo que, como varones creyentes, tenemos que, y las mujeres también, no, si no me van a decir que estoy discriminando, los cristianos tenemos que tener presente y saber qué son los valores. Alguien habló de los valores. Y ser los valores los que me dicten cuál es la norma. Y no la norma, cuáles son mis valores. Porque entonces, cuando la norma me indica cuáles son mis valores, yo voy a decir que está bien. Cuando la norma sea tener 2 papás o 2 mamás, voy a decir, la norma es esto. Y esto es lo que está bien. No siempre la norma está bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿En qué fundamos para decir esta norma es buena o esta norma es mala? Voy a hablar de algo de la norma de ahora. Te saludan con el codito. Está bárbaro. Yo no estoy diciendo que no, porque también, como Augusto, soy racional. Y si darse un beso es poner en riesgo la vida de uno y del otro, obviamente, por ahora me saludo con el codito, pero si eso va a ser la norma, yo me tengo que poner en contra, no me tengo que amoldar, porque no hay nada mejor que un abrazo, no hay nada mejor que el contacto, que el estar con la persona, no a distancia. Ahora es una norma, pero si esto es la norma, lo que se destruye, y voy al caso nuestro, es la iglesia. Porque aunque esto está bien, y yo lo veo a la distancia, y le miro las caras, y me río, y qué sé yo extraño el asadito, algunos me cargan, ¿está flaco? Sí, estoy flaco, la norma acá es no comer, porque no puedo salir, no tener intimidad con otro, no tener un momento de festejo, y entonces la iglesia desaparece. Yo digo esto porque hace ya casi un año que me fui de Rosario. Dentro de 2 meses hace un año. Pasa el tiempo, ¿no? Y todavía no tengo iglesia. Y fíjense que yo estoy prendido con ustedes, porque no tengo otra comunidad en la cual me pueda sustentar. Y entonces es natural que esté en relación con ustedes. Y no tengo sustento por distintos motivos, porque viajé por esto, porque tuve conferencias, porque fui a dar talleres de matrimonio, talleres de hombre acá, a Uruguay, a exterior, con Liliana, y después me agarró cuando me iba a quedar un poco en casa, y ya el pastor me había dado una entrevista, cuarentena. Entonces no fui más. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es lo normal? Bueno, lo normal es lo natural, en primer lugar. Y lo natural, nosotros como cristianos, lo conectamos con Dios, las normas que Dios nos enseña. Y yo les invito a que peleemos, por ahí me fui un poquito del tema, ¿no? Pero que peleemos en no perder aquellas cosas normales que nos hicieron tanto bien y que le hicieron tanto bien a la humanidad durante tanto tiempo. Cuidado. Porque vienen cosas nuevas, y otras no tan buenas. Seamos sabios. Amén. Ahora, ya te doy, Juanpi, un segundito. Con respecto a esto de lo que yo planteaba, es decir, en primer lugar, lo que por ahí decía José Luis, termina siendo habitual, y eso no quiere decir que sea normal. Pero en una sociedad, lo que es habitual termina siendo de alguna manera a la larga lo normal para la sociedad, sin este prejuicio espiritualmente hablando, ¿no? O sea, sin conocer, sin agregar a lo normal lo bueno o lo malo, porque lo que se te plantean es que es subjetivo, y como bien decía, y automáticamente algunos saltaron seguramente hasta en su mente con esto,
es que nosotros tenemos ya un carácter, una formación, tenemos un kilometraje recorrido, muchos de nosotros, donde automáticamente ante esto de normalidad ya hay una luz roja que se nos enciende. No, pará, ¿de qué normalidad me estás hablando? Esto no es normal. Ahora, por eso yo decía que a nosotros, a la gran mayoría tal vez, nos melle poco, sí afecta mucho a los jóvenes, y esto lo tengo que decir con toda sinceridad, un gran porcentaje de los jóvenes cristianos tienen relaciones prematrimoniales y no se sienten culpables por esto, porque termina siendo normal el hecho de convivir o de tener relaciones antes de casarse, y cada vez más. Y lo digo sabiendo que tengo 3 hijos que son adolescentes y le pido al Señor que me dé sabiduría y que me dé la mano suficiente para poder aconsejarlos y acompañarlos. Es decir, no quiero escupir para arriba, pero seamos conscientes de esto. Es decir, de alguna manera esta normalidad que no es normal porque no es buena, se termina de alguna manera infiltrando en la iglesia y se termina metiendo en la iglesia. Por eso allá vamos con el final o con el cierre de la charla. Pero vuelvo a lo mismo, a nosotros tal vez nos mella un poco, a los jóvenes los va a arañar más todavía, pero a los adolescentes y a los niños que ya de alguna manera se terminan criando con todo este concepto social de una nueva normalidad, tenemos un desafío gigante como iglesia por delante para poder marcar, sentar y ayudarlos a que ellos puedan mantenerse en lo que realmente es correcto delante de los ojos del Padre. Juanpi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahí coincido totalmente, Luis, cuando te escuchaba al principio, pensaba justamente en eso. Yo tengo 43 y ojo que también hay mucha gente de nuestra edad y un poco más que no está tan firme. Y que por ahí estas cosas a muchos lo hacen replantear y repensar, che, no estaré un poco atrasado. Pero gracias a Dios nosotros tenemos la palabra que es inmutable, no cambia, es siempre la misma de siempre, así que la sabiduría de Dios ya está, es el punto fijo, el punto de referencia que tenemos para saber si nos corrimos un poquito o no. Tenemos que volver siempre al mismo lugar. Y como vos decís, creo que es más importante aún estar muy firmes para poder enseñarle a los chicos, ya sean adolescentes, niños, jóvenes, lo que cada uno tenga, cuál es ese punto de referencia y que no da lo mismo. Porque esos cambios siempre son cambios que se van dando de a poquito, en forma gradual, como el cuento, no sé si alguna vez lo escucharon, el cuento de la rana que termina hervida en una olla. Son cambios tan pequeñitos que no se dan cuenta, la gente no se da cuenta. Entonces nosotros tenemos que mantener ese punto de referencia que es la palabra de Dios. El problema es que, al menos yo lo he visto, que como vos decís, y creo que lo decía también Alfredo, esto termina filtrando en la misma iglesia, dentro de la iglesia. Entonces empezás a encontrarte con hermanos en donde ya esto, que claramente en la palabra, sea el aborto, la homosexualidad, lo que fuere, es muy clarito, no hay duda respecto de eso, y se pone en tela de juicio. Entonces, ahí donde creo que aún tenemos que permanecer más firmes y dedicarle muchísimo tiempo a la familia, estar muy presente en los chicos, no solamente con los que son chiquitos, con el que es adolescente y con el que es joven. No los podemos dejar que pasen más tiempo en la calle, por no decir, ya los crié, ya son grandes, ya deciden. No, porque es nuestra obligación y vamos a rendir cuenta cuando estemos allá arriba ante Dios por qué hicimos con los chicos. Entonces es fundamental, hay que dejar de hacer cualquier cosa que a la larga, o vos cuando tenés un problema, mirá para atrás y decís, ¿cómo no dejé esto o aquello para dedicarle más tiempo a la familia? Eso, nada más. Tal vez es un tiempo donde Dios nos llame a precisamente reorganizar nuestras prioridades, ¿no? Como varones, como jefes de hogar, como sacerdotes, es una responsabilidad que tenemos delante del Señor y obviamente para con nuestra familia. Sí. Yo todo esto que estábamos hablando y que les vengo planteando es para el último punto que quería tocar y que de alguna manera cerremos con esto. Augusto, sí señor, dale. Sí, me parece, obviamente estoy de acuerdo con Juanpi, pero me parece que hay un detalle no menor, que cuando las cosas están claras en la palabra es mucho más fácil. Pero hay un montón de cosas que no están explícitamente aclaradas, son cosas de esta época que no están, obviamente por una cuestión temporal no existen en la Biblia, y también nos están afectando, y ahí es donde nos empezamos a enredar, ¿no?
no siempre está todo lo que vemos está en la palabra. Entonces, cuando está enfáticamente, como podría ser, no sé, el aborto para nosotros, es muy fácil argumentar. Y si yo preguntara aquí, ¿cuál creen que es la Biblia más leída? Seguramente me dirían Reina Valera. Bueno, somos nosotros la Biblia más leída. Nuestros chicos chiquitos leerán un pasaje, lo que nosotros le leeremos, lo que la escuela dominical si van, pues, pero nosotros somos la Biblia que leen nuestros hijos. ¿Mm? Entonces, las cosas que no están en la Biblia de papel, digamos, la Biblia de Cristo, cristiana, ¿sí? Nosotros somos la que lo complementamos. Entonces, hay como una vieja frase que dice, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que me decís. ¿Mm? Entonces, no podemos perder de vista eso y no hacerle decir a la Biblia tampoco cosas que la Biblia no dice, ¿no? Porque si no estamos argumentando cosas que no son. Con lo que venía hablando con respecto a esto de toda esta situación de la nueva normalidad y de que de alguna manera esto se va permeando y de alguna manera en muchos, ya sea mayores o jóvenes o adolescentes, se va infiltrando. La pregunta que tengo para hacerles, que es el tercer punto, es si acaso este no es un tiempo puntual donde estamos entrando en un periodo de caos del sistema, del mundo, que es la condición previa para la formación de un nuevo orden mundial que de alguna manera se nos manifiesta en la palabra de Dios. ¿No estaremos en los últimos tiempos realmente? Y esto está buenísimo, a ver, más allá de que no me interesa conseguir números, datos y decir el Señor viene dentro de 2 años, porque la palabra, el mismo Señor dijo que ni siquiera los ángeles lo saben, que solamente el Padre lo sabe, ¿no? Pero a ver, ¿no seremos tal vez, si no somos la última, tal vez la penúltima generación que es donde tenemos que meter el sprint final, donde tenemos que alistarnos para realmente un tiempo donde el Evangelio debe ser predicado? Tal vez siempre fue necesario la predicación del Evangelio, pero este es un tiempo donde tal vez como iglesia tenemos una responsabilidad gigante, ¿no? Y esta pandemia, estoy convencido de que no es el final del mundo. Yo no creo que esto sea el final del mundo, pero sí nos muestra tal vez esta pandemia claramente que no somos tan intocables como pensábamos a nivel humano, ¿no? Es decir, pensábamos que el ser humano tenía la capacidad de saberse o de creerse Dios, ¿no? Entonces, había una manipulación genética, que lo hemos visto, la oveja Dolly y todo lo que es transgénico, armas químicas, es decir, todo esto de que el hombre se pensaba que era imposible de ser tocado, más allá de la muerte puntual del ser humano como persona, me refiero a la raza humana, ¿no? Que se iba creciendo y avanzando en conocimiento. Quizás pueda ser esta la antesala para comprender que como humanidad el mundo entero puede verse ante una necesidad o una problemática que afecte, que termine afectando a todo el mundo, y esto sí va a dar entonces dar lugar a un tiempo, a un terreno fértil para que el anticristo se termine levantando. Como respuesta, ¿qué? A una solución que solamente, a unidad, ¿no? Es decir, a mí me llamó mucho la atención esta pandemia, que unificó criterios, unificó miradas, es decir, hizo que de alguna manera, más allá de la religión, del idioma, de la idiosincrasia que puedas tener, es como que todos nos alineamos y nos perfilamos detrás de algo. Y esto yo lo entiendo, y puedo estar totalmente equivocado, que de alguna manera es un ejercicio a nivel mundial que Dios permite, porque tal vez los últimos tiempos no estén tan lejos. Y porque de alguna manera todo esto va a ir acomodándose para que realmente, como dice la palabra de Dios, estemos cerca del desenlace, ¿no? Porque la creación clama, la misma creación está clamando para ser liberada. Y es como que por ahí uno piensa, y esto hablo por mí, no te quiero meter en la bolsa, como que yo voy a terminar siendo viejito y me voy a morir con muchos años. Uno piensa de que, y uno nunca sabe, ¿no? Uno lo ha dicho muchas veces, ¿no? El Señor es el dueño de los tiempos, todo, pero vive la vida como si siempre hubiera un mañana para solucionar o para hacer lo que termina postergando hoy. Y tal vez este es un tiempo donde el Señor nos quiere mostrar y nos quiere llamar la atención de decirnos, hey, despertate. Despertate porque estás jugando el tiempo de alargue, ¿sí?
terminamos 0-0 en el tiempo reglamentario y estamos jugando el tiempo de extensión. No lo sé, ¿no? Pero de alguna manera, esta obligación del barbijo, que no estoy diciendo que no deba usarse, ¿sí? Pero ya inconscientemente todos sabemos que tenemos que salir con el barbijo, lo dijimos recién en el grupo. Esto de que si hay una vacuna, tal vez estés obligado a ponerte una vacuna, más allá de la barbaridad que se dice que viene toda una esterilización con la vacuna, es decir, no me quiero ir al extremo de las pavadas que se dicen, pero quiero ser realmente consciente del tiempo que estamos viviendo. Y si Dios no quiere realmente a su iglesia hacerle un llamado de atención en este tiempo puntual, para que sea una iglesia que se despierte, que pueda ser una iglesia vivificante en la palabra del Evangelio transmitida, ¿no? No sé si la obligación del barbijo, la obligación de la vacuna y la obligación el día de mañana de que te pongan una marca o un sello en la frente o en la mano derecha. Todo se va conduciendo. Y cuando uno analice, cuando uno ve las profecías y cuando uno analiza los tiempos, evidentemente estamos tal vez mucho más cerca de lo que muchos de nosotros pensábamos. Apocalipsis 13, 16 al 17, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo cuando escuchaba esto de chico, y cuando yo era chico había un montón de predicaciones de Apocalipsis, muchas más que ahora. Era mucho más común hablar de Apocalipsis desde el púlpito. Uno escuchaba más predicaciones de los pastores de Apocalipsis. Pero cuando yo escuchaba esto, me agarraba un julepe, yo pensaba que el fin del mundo venía ya. Y realmente recuerdo que uno vivía con un temor sano. A ver, no estoy hablando de pánico ni de miedo insano. Por eso al principio hablé del miedo, ¿no? De que el miedo te pueda ayudar a despertarte. Cuando el miedo es excesivo, te paraliza. Pero el miedo es necesario o este temor, que no es lo mismo temor que miedo, pero bueno, lo dejamos para otra charla. Pero este miedo de que sea el último tiempo es como que de alguna manera te sopapea, te despierta, y te hace empezar a ajustar tu vida, a corregir tu vida, a hablarle al que no le hablaste hasta este momento. Entonces, hay una realidad, necesitamos de alguna manera despertar. Y Mateo 24, que en estos meses yo creo que fue uno de los textos más leídos y más debatidos y analizados a nivel mundial, dice la palabra de Dios del versículo 3, y estando él sentado, hablando del Señor Jesús, ¿no?, en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será esto de que se termina? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. El siglo anterior fue un siglo signado por la guerra, el siglo pasado. ¿Sí? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. A ver, siempre hubo terremotos, pestes y este tipo de cosas, pero lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con la intensidad y con la repetición de este tipo de cosas. Entonces, en estos últimos tiempos estamos viendo de que la intensidad de los cataclismos o de las cuestiones que pasan a nivel mundial se intensifican. De que estas cosas suceden tal vez porque nos enteramos, porque antes no te enterabas, no había la comunicación que tenés hoy, pero es como que todo se empieza a acelerar. Y dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, que yo creo que es lo que vemos hoy en día como sociedad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si hay un momento en el cual está oportuno predicar el evangelio a todo el mundo, es ahora. De esta manera, con las redes. Y seguramente vendrá una tecnología superior en los próximos años, donde tal vez estés llegando hasta el último rincón de la tierra, y donde el evangelio pueda ser predicado hasta el último rincón de la tierra. Y uno siempre pensaba de antemano que era el cara a cara. Y tal vez la situación sea diferente, no como uno lo pensó. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y esto, bueno, son las 70 semanas,
pero no quiero entrar en detalles. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice la palabra de Dios: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Para los que tienen más o menos idea, la higuera es Israel. Y la higuera dice que cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabés que el verano está cerca. 1948, Israel fue consolidado como nación nuevamente. Y hay cosas que uno, cuando las empieza a atar y empieza a cruzar, uno lo mismo. No estoy diciendo que es mañana, no estoy diciendo que es hoy, pero sí estoy diciendo que el Señor nos está diciendo de que estamos tal vez en los últimos tiempos, y que necesita una iglesia que se arremangue, que se ciña los lomos y que ponga mano a la obra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nunca llovió. ¿Qué está haciendo este loco? Un bote, un barco está haciendo, en el medio que no tiene un río ni cerca. Está loco. Bueno, se largó a llover y lo sorprendió a todos. Ojo que nosotros tal vez en este tiempo necesitamos tener esta capacidad en el Espíritu Santo de poder entender y discernir de que debemos estar preparados. Y no llueve, si nunca llovió, no pasa nada. Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años, con todo. Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos, perdón. Dice que los años son 70 u 80. Y dice que no pasará una generación desde que la higuera esté tierna, que dé brotes. La higuera es Israel, una generación de 80 años, no vamos a hacer numerología. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que es ahora, que es en el 2028, en el 2025, pero lo que yo quiero que nos vayamos de esta noche es preguntarnos realmente si la venida del Señor no está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Porque estamos tan metidos en nuestras vidas, y me pongo primero, hago mea culpa total, estoy tan metido en la vorágine, en la recuperación, en la fisiatría, en la recuperación de las muñecas, en el trabajo, en esto, en aquello, que tal vez estoy perdiendo de vista de que el Señor como generación nos puede dar el desafío de ser una de las últimas generaciones. 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero nada pasa si el Señor no lo permite. Aunque el mundo esté debajo del maligno, eso no quita de que Dios reina y de que los tiempos se van a cumplir en tiempo y en forma. Y aún el enemigo va a obrar y va a hacer en base a la voluntad del Padre, porque dice que Dios utilizó aún hasta Faraón para cumplir su propósito. Es decir, Dios utiliza aún lo malo para cumplir su propósito. Daniel 12:4, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá. Decime si no es lo que estábamos viviendo hasta antes de la cuarentena. Yo cuando analicé y vi, cuando hacían la simulación de cómo se había expandido el virus de Wuhan, es impresionante la cantidad de vuelos y cómo nos movemos de aquí para allá todo el tiempo. Y eso era un pedacito. Es decir, el mundo hoy en día corre y se mueve de acá para allá. Y ni hablar de las corridas en cuanto a que a todo el mundo le falta tiempo, a que todo el mundo vive siempre atrasado, o a que todos están, que le falta 1 hora o 2 horas más en el día. Es decir, lo que dijo el Señor al profeta Daniel, y que selle ese libro, es que muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Yo no sé si no está pintando la realidad de hoy. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo vos este tiempo? ¿Cómo estoy viviendo yo este tiempo? ¿Cómo estamos parados como iglesia, como cristianos, como testigos de Dios en este tiempo? ¿Cómo estamos viviendo tal vez, no digo ni que sí ni que no, pero tal vez este último tiempo de este mundo? ¿Cómo estamos preparando las nuevas generaciones, que van a ser tal vez los protagonistas, sí, de este último tiempo? No lo sé, pero yo creo que es un tiempo donde tenemos que despertarnos.
donde tenemos que tomar los compromisos que Dios nos lleva a tomar, donde tenemos que enfocarnos y esforzarnos en lo que Dios nos llama. De alguna manera, el sistema, el mundo te va a decir que vivas a la tuya, a tu manera, a lo que vos entiendas, y que te acoples, te amoldes, como bien dice Romanos 12, 1 y 2, no con tu razonamiento, sino que te amoldes a esta sociedad y que te conformes al mundo. Bueno, Dios te dice, no, no te conformes. Este es un tiempo donde te quiero vivo, pero vivo espiritualmente. Te quiero con viveza espiritual, para que puedas predicar a tiempo y fuera de tiempo, para que realmente puedas cumplir con el propósito que yo te di. Efesios capítulo 5, desde el versículo 10, dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Versículo 15, y voy cerrando con esto, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos y pavada de días malos que estamos viviendo en este tiempo. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Adorá a Dios con tu vida, que tu vida sea una alabanza, una adoración que pueda llegar a la presencia del Padre. Y den gracias por todo a Dios, no dice por lo bueno, sino que dice por todo, aún por tener que vivir esta pandemia y por la situación que estamos atravesando, por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cierro con esto y ya la reunión se hizo media larga, pero creo que es un tiempo donde no, como en la parábola del trigo y la cizaña, no nos corresponde a nosotros decir quién sí y quién no, como tampoco nos corresponde a nosotros decir los tiempos. Eso es totalmente, tiene que ver con la autoridad y con la soberanía del Padre. Pero sí tenemos que estar preparados. Sí nos corresponde a nosotros estar preparados para lo que el Señor nos mande a hacer. Y yo creo que es un tiempo donde tal vez la venida del Señor esté mucho más cerca de lo que nosotros pensábamos. Porque todas las señales, todo lo que estamos viendo de alguna manera está manifestando de que el Señor viene y viene pronto. Y hay 5 que tenían aceite y 5 que se quedaron sin aceite. Y en esto yo le pido al Señor sabiduría en primer lugar para mí, para mi vida y para cada uno de nosotros, para que realmente sea un tiempo donde podamos llenarnos del Espíritu Santo en esta guía. A ver, no estoy hablando de porciones ni de nada de esto, que no se malinterprete, ¿no? O sea, la llenura del Espíritu Santo, estoy hablando de que realmente dejemos guiarnos por Él y no nos metamos nosotros, que lo dejemos manejar a Él. Y que realmente sea un tiempo donde podamos como iglesia y en lo particular como individuos, cada uno de nosotros, cumplir con una función que yo creo que es estratégica y es protagónica en este tiempo que estamos viviendo como sociedad, de ser luz y de ser sal, sabiendo y entendiendo de que el Señor de la mies tal vez esté muy pronto a venir, que nos agarre trabajando a full, que nos agarre con todas las manos en la masa. Ese es mi deseo. En primer lugar para mi vida, pero también obviamente para cada uno de los hombres valiosos y valientes hombres, y también para toda su iglesia, por supuesto. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo a esto, quiere compartir algo. Yo tenía mucho más para compartir, pero en otros. Se hizo medio largo, pero está buenísimo poder analizar y estudiar las profecías. Vuelvo a lo mismo, no es para hacernos los videntes ni los que tenemos la información del final de los tiempos, pero sí para estar atentos nosotros y para que nos sirva de cachetazo, ¿no? Es decir, la profecía de las 70 semanas, con la última semana de años, yo no sé si no está acá, cerquita. Así que yo creo que es un tiempo donde tenemos que reajustar nuestras vidas. Todo el tiempo tenemos que reajustar nuestras vidas, pero más que nunca en este tiempo. Amados, yo les agradezco por compartir este tiempo. Creo que es buenísimo esto de poder juntarnos, de poder hablar, de poder charlar.
Por eso era charlas en tiempos de pandemia, no hay un título puntual. Era poder vernos, era poder compartir, y que cada uno pueda compartir también sus preocupaciones, ¿no? Para poder juntos, unánimes, en un mismo sentido, en un mismo espíritu, atravesar este tiempo donde nos extrañamos, obviamente, un montonazo, donde necesitamos y queremos vernos. Como decía Alfredo, no es lo mismo vernos por la pantalla o vernos así que cuando te cruzás o te ves, cuando estamos en el pollo ahí los sábados, nos morimos por darnos un abrazo, porque estamos ahí codito a codito y vos le querés pegar un abrazo al hermano, pero la verdad que es un tiempo donde como iglesia tenemos que estar atentos, alertas. José. Bueno, Luis, gracias por la palabra que trajiste, creo que es muy oportuna, comparto totalmente con vos que estamos en los últimos tiempos, hay muchas señales, y aunque no sabemos el día ni la hora, creo que cada día nos tenemos que santificar delante de Dios y estar en su voluntad, saber qué es lo que Él quiere y hacerlo. Creo que todo esto de tanto correr nos frenó mucho, pero no solamente nos frenó para quedarnos en casa y comer, sino para preguntarnos delante de Dios qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Y poder realmente hacerlo, poner, como dijiste vos, todo en la parrilla, ¿no? Poner nuestra vida totalmente a su servicio, y que si Él viene hoy, mañana o el día que venga, que nos encuentre siempre sirviendo al Señor, ¿no? Siempre sirviéndolo a Él, que es lo más importante. Me gustaría que hagamos una oración y podamos cerrar esto. Le quería pedir a Grillo si puede cerrar con una oración. Y antes de esto, vamos a seguir juntándonos, no todas las semanas, pero de esta manera creo que es muy importante. Hubo invitaciones para todos, lamento mucho los que no estuvieron, pero hay mucha gente que podía haber estado, y uno los extraña como hermanos, y uno quiere que estén, pero bueno, cada uno sabe por qué estuvo, por qué no estuvo, ¿no? Pero bueno, y me quedo con un desafío que es el que dio Nico, que también lo daba el Santi Amaya cuando predicó el domingo, que realmente le preguntemos a Dios a quién podemos llamar, a quién podemos buscar. Hay mucha gente que hoy no está. Miren, estuve viendo que el máximo fue 26 personas, creo, 27. Creo que en la iglesia debe haber más de 200, 250 hombres, calculo Luis, más o menos. La pregunta es dónde están aquellos que no estuvieron. Sé que algunos no tienen idea de Zoom, no tienen computadora, quisieran estar y no están, pero bueno, pero hay otros muchos que sí. Y sé que algunos están mal. Entonces, cuando uno ora y Dios pone en el corazón de cada uno a quién llamar, o sea, si yo estoy en este momento orando en mi casa y viene a mi mente el nombre de un hermano, el enemigo seguramente no lo va a poner. El que lo pone es Dios. Entonces hay que levantar el teléfono o mandar un WhatsApp o lo que sea, y es una de las maneras que tal vez podemos también servir a Dios en la distancia cuando no nos podemos juntar. Pero Dios pone en nuestro corazón cuando queremos servirle a personas. No pone hechos, pone personas. Y hay que salir a buscarlas. Creo que la tecnología hoy nos permite llegar mucho más allá de donde estamos llegando. Entonces no perdamos esta oportunidad de servirle, por lo menos de esta manera. Calculo que es una buena oportunidad. Bueno, gracias a todos por estar. Te pido, Grillo, si puedes cerrar con una oración, y bueno, nos juntaremos en otro momento. Bueno, buenas noches a los que nos saludé. Oramos y nos despedimos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de este medio, Señor, podemos compartir, Señor. Gracias por los testimonios, Señor, que hoy escuchamos, Señor. Gracias porque escuchar, Señor, palabra vida, Señor, también nos enriquece, Señor. También gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, como bien decía Luis y bueno, y todos los que fueron aportando en esta noche, Señor, son tiempos complicados, son tiempos difíciles, y Señor, hay señales más que claras, Señor, que son los últimos tiempos, Señor. Pero, Señor, eso no nos detiene, Señor, eso no nos va a dar miedo, Señor. Señor, clamamos a vos para que realmente
como iglesia, Señor, podamos hacer frente a este tiempo y por sobre todas las cosas podamos estar llevando tu mensaje de salvación, tu mensaje de paz, tu mensaje de amor, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder tener estos espacios, Señor. Son de bendición para nuestras vidas y, Señor, también te pido por los que, bueno, como decía José, los hermanos, los valientes que hoy no pudieron estar en esta noche, Señor, que tú estés bendiciendo a cada uno, Señor, en su vida, de acuerdo a su necesidad, Señor. Oro por cada familia aquí representada, Señor, para que tú estés cuidando y guardando a cada uno de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por este tiempo, Señor, quédate con nosotros en lo que queda de la noche, Señor, y bendice a cada uno, Señor, en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Luis, desmutealo a todos, si alguno quiere decir algo, saludar, y cerramos. Ya que está, paso un chivo, ¿puede ser? Claro. A todos los muchachos, este sábado hay una reunión, tenemos una reunión de matrimonios, 18 horas, también por este medio. Ya a partir de mañana empezamos con la publicación. No lo quisimos largar antes porque con tanta información vía web a veces como que también nos confundimos, pero desde ya están todos invitados, a todos les va a llegar la invitación. Bárbaro, Brillo, gracias. Un abrazo, gente, estamos en contacto.